Nada más quería hablar algo de los subtítulos. Aquí en la pantalla se ve los subtítulos de la Reina Valera, de Nueva Traducción Viviente y el Dios Habló Hoy. Y es un milagro que los reyes están dividiendo el primer capítulo lo mismo. Ustedes que han visto esto, ¿están fijados en eso? No, normalmente no es así. La forma que ellos dividen los versículos, los pasajes y todo esto, eso a veces es muy diferente. Y cuando ponen algo, lo dicen algo muy diferente. Como la Reina Valera para 1 y 3 que vamos a ver ahorita. Salutación, dice Reina Valera. Saludos de Pablo, dice la Nueva Traducción Viviente. Y saludo nomás, dice Dios Habló Hoy para 1 y 3. Acción de gracias por dones espirituales. Está un poco largo el Reina Valera. 4:9, Nueva Traducción Viviente, dice Pablo da gracias a Dios. Y Dios habló y dice acción de gracias y así sigue. Pero quería mencionar algo de los subtítulos porque como consultor he visto que los subtítulos a veces los hermanos están enfocando tanto en el exégesis de los versículos y todo eso que casi no dan mucho esfuerzo, no echan mucho esfuerzo para traducir los subtítulos. Y los subtítulos, bueno, sabemos que es diferente de los subtítulos en contraste con todo lo demás que está escrito aquí en Corintios. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la primera diferencia que llega a la mente cuando pensamos de subtítulos? Esta palabra en lugar de todas esas palabras. Sí, no son parte del texto original. Todo esto sí, más o menos, sí. Pero eso es en las primeras Biblias, sí, lo que escribió Pablo, ni están los versículos, ni están los espacios entre las palabras, divisiones, parágrafos, esos, todo eso, y mucho menos esos subtítulos. Eso quiere decir que sí tenemos libertad con los subtítulos para hacerlos en una forma natural. Entonces, cuando vamos a traducir los subtítulos, hay que pensar cómo lo hacemos en nuestra lengua normal. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en historias, ¿sí? Eso es muy bueno para cuando estamos traduciendo los evangelios, ¿sí? Por ejemplo, tal vez ustedes tienen una historia cuando una persona dice, así me pasó cuando fui a México, o así me pasó cuando fui a cazar venado o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen relatos y historias donde empieza así es un subtítulo. Es un subtítulo 100% natural en su lengua. Así me pasó cuando fui a México. Pero o así pasó el tío conejo y el tío coyote, ¿sí? Es un cuento, sí, pero en Mixteco tenemos muchos cuentos que empiezan así, donde la persona pone una oración al principio para describir lo que va a decir. Eso es un subtítulo en Mixteco. Así me pasó cuando fui a México y después empieza a contar lo que pasó. Tenemos dos asís. Así, la palabra así me pasó y después viene eso. Y terminando, así me pasó, pero otro así. ¿Sí? Terminando la historia. Entonces, y también cuando están, por ejemplo, van a contar un costumbre o algo así. Esto es como se hace la tortilla. O así se hace como un anciano enseñando los jóvenes. Así hacemos para pedir la mano de la mujer. Creo que ustedes también tal vez tienen eso en su lengua, ¿sí? Cuando un anciano va a contar algo de un costumbre. Así es como, o así, les voy a hablar de esto. Entonces, esa es la forma que ustedes deben pensar de los subtítulos. ¿Qué es la forma más natural en su lengua? En nuestro Mixteco decimos yo o aquí, ya yo o esta cosa, o aquí, a veces decimos aquí Pablo saluda a los corintios, ¿sí? Porque
porque a veces como vemos salutación, no es una oración, sí, es una palabra pobrecita solita, ¿eh? Y a veces en nuestras lenguas no se puede decir así. Y otro problema que pasa, si decimos, por ejemplo, Jesús, menos si pasemos en tiempo pasado, por ejemplo, Jesús calmó la tempestad. Jesús iba en el barco, llegó la tempestad y él mandó, lo hizo 2 veces. Porque aquí dice, Jesús calmó la tempestad y aquí también lo hizo de nuevo. Si no lo formamos el subtítulo como subtítulo, va a pensar que esto pasó y también esto pasó. 2 cosas. Jesús calmó la tempestad. Qué bueno. Jesús mandó al viento y de la tormenta y se calmó. Lo hizo la segunda vez. Entonces, sí, por eso hay que, ¿me entiendes? Sí, el problema que puede pasar si ustedes traduzcan peor el subtítulo en tiempo pasado. Y a veces tampoco no ayuda mucho. Jesús, calma la tempestad. Peor en futuro tampoco. Entonces ustedes, lo que estoy pidiendo es que ustedes empiecen a pensar cómo formar un subtítulo que sea natural en su lengua. Entonces, ¿cómo puedo seguir mostrando mi PowerPoint? Porque ese todavía no necesito. Screen share. Ya se fue mi screen share. Okay. Ok. Entonces, como también aquí Pablo da gracias a Dios, porque no dice quién. La NTV dice Pablo, ¿sí? Pablo da gracias a Dios. Por ejemplo, ustedes pueden ver que varios de esos si no tiene quién está haciendo qué. Entonces, ustedes tienen que pensar en su mixteco o en su lengua, cualquier que sea, cómo puede ser una oración natural, como usamos en los cuentos, en las historias, hablando de la cultura, para hablar de cosas. Ok, está bien. Bueno, ahorita vamos a ver un poco del. Vamos a dejar esto aquí un momento. De 1 a 3. Ahorita vamos a hablar por qué lo escribí así. Lo escribimos así. Pero ustedes pueden ver que Pablo siempre, como vimos, el hermano Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, usa la Reina Valera y todo eso nada más hay que poner algo así. Y muchos de ustedes se basan en la Reina Valera, por eso está así. Entonces Pablo empieza sus cartas así. Entonces, por ejemplo, vemos esta palabra Sóstenes. Ustedes, ¿quién es Sóstenes? ¿Mande? Su hermano. Su hermano carnal. Su hermano carnal. Está bien. Entonces, cuando estamos viendo eso, todavía no vamos a estar hablando tanto de los detalles. Pensando, ustedes pueden hacer una investigación quién es Sóstenes y quién son las otras personas con quien Pablo escribe las cartas, porque aquí en la pantalla aquí tengo una lista cómo empieza Pablo todas sus cartas. No vamos a leer todos, pero sí podemos anotar varias cosas que la mayoría de las veces cuando está escribiendo a iglesias, menciona la iglesia, menciona que él es apóstol, menciona algo de la iglesia, muchas veces menciona es por la voluntad de Dios y cosas así. Cuando empieza a hablar más a las personas, ya tiene su otra cosa así. Pero aunque con Timoteo también dice que soy apóstol, Tito, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, prisionero de Jesucristo, Filimón. Entonces, cuando estamos traduciendo estas cosas, también podemos, si hemos traducido otros libros de Pablo, hay que comparar, porque no queremos poner una cosa en Romanos y cuando dice casi lo mismo en Corintios, poner palabras completamente diferentes, ¿sí?
tenemos que ir comparando cómo hemos traducido la primera parte de Romanos, de Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Analizar cómo traducimos allí, si hemos traducido esos libros, y cómo vamos a, si está bien lo que tenemos en Corinto, tal vez es mejor lo que tenemos en Corinto que pusimos en Éfeso, por eso queremos editar Éfeso. Entonces una cosa es muy bueno, vamos a hablar mucho de esto, es la consistencia. Consistencia, porque vamos a hablar mucho de las palabras claves, y hay muchos herramientas en Paratext, ¿sí? Para ver cómo traducimos palabras claves y versículos semejantes en Paratext. Y ojalá que si no saben eso, tal vez podemos ayudarles también usar esos herramientas para que no decimos apóstol de una forma aquí en Corintios y ponemos otra cosa, y por voluntad de Dios, o la iglesia de Dios y santificados, y todas esas palabras que son un poco difíciles para traducir, que no estamos poniéndolo diferente en contextos iguales. Bueno, entonces creo que, hermano, ya voy a dejar de compartir esto para que veamos otra vez estas cosas. Ok, vamos a ver un poco de esto. Se puede cambiar un poco el ángulo. Entonces, ahorita nada más voy a explicar por qué está escrito esa cosa así. Y después vamos a empezar a hablar de cada palabra y cada frase y cómo traducirlo, ¿sí? Entonces, eso se llama un diagrama. Como mencionó Pablo, Douglas, digo, un diagrama. Entonces, es una forma de tratar de relacionar cada parte del versículo o cosas así. Por ejemplo, aquí, Pablo y hermano Sóstenes, ¿sí? Pues ese es quien está escribiéndolo, ¿sí? Ese está un poco más largo, pero ese se iguala con esto. Porque, como ustedes ven, algunos versículos dice Pablo y Sóstenes está escribiendo esa carta. Pero en la Reina Valera tiene Pablo aquí, tiene toda esa descripción de Pablo. Y después dice hermano. Entonces, de Pablo ese llamado, entonces es un verbo. ¿Llamado a qué? Llamado a ser un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces todo eso va enseñándonos quién es Pablo. Entonces, es llamado, sí, también podemos hacer un estudio de la palabra llamado, ¿sí? Porque si Pablo habla mucho de la palabra llamado, y llamados a qué, ¿en qué sentido, sí? Llamado, también ese se amarra mucho por la voluntad de Dios. Sabemos que fue llamado por la voluntad de Dios. Entonces a veces escribiéndolo así, nos ayuda un poco entender las relaciones entre las frases, cómo se conecta todo eso. Y como hermano, cuando él leyó el primer versículo, muchas traducciones meten esa idea, escribimos, ¿sí? Porque en la Reina Valera, Pablo, apóstol de Jesucristo, hermano, por la voluntad de Dios, y también yo con Sóstenes, a la iglesia. Casi todas nuestras lenguas iban a necesitar una palabra así para conectar las cosas, ¿sí? Hasta a veces se puede saludamos, ¿sí? Saludamos, escribimos para este hueco, ¿sí? Porque aquí tenemos un hueco. Porque falta la palabra, casi la palabra principal, el verbo principal de este frasecito, ¿sí? Entonces vamos a ver que Pablo llamado a ser, entonces necesitamos escribir a la iglesia, pero ¿cuál iglesia? Pudimos poner abajo, pero para que no sea tan larguito, a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios, a veces Pablo tiene, si pudimos regresar a la pantalla de antes, como Pablo escribe la iglesia, hay diferentes formas de hablar de la iglesia. En este caso, la iglesia de Dios. Pero también va describiendo, ¿sí? ¿Cómo es esa iglesia? Esa iglesia está en Corinto, entonces, a la iglesia de Corinto.
de Dios que está. ¿Sí? Entonces, por eso, depende de su lengua, se puede va combinando esa cosa, ¿sí? Estoy escribiendo a los santificados que están en Corinto, que están en la iglesia de Dios. Se puede manipular eso, ¿sí? Buscando la forma más natural en su lengua, pero la primera paso es entender cómo relaciona cada cosa, ¿sí? Esa iglesia está en Corinto y sabemos que esa iglesia contiene santificados en Cristo Jesús y que ya vemos otra vez la palabra llamado, ¿sí? Ese también nos ayuda, ¿sí? Otra vez la palabra llamado, ¿sí? Llamados a ser santos. Y también muchas veces, a ver, para traducir santos, si hablamos de que son de Dios, entonces es la iglesia de Dios, Dios y santos es casi la misma cosa. Santos de Dios y santos es casi la misma cosa. Y después él llama otra cosa con todos los que están en cualquier lugar que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nuestro, hablando del Señor Jesucristo. Entonces estamos buscando entender las relaciones entre las palabras cuando escribimos las cosas así. Entonces, y obviamente vamos a hablar de esos santificados, llamados, apartados, ¿sí? Toda esa cosa. Pero ese santo es una forma muy común que él dice la gente de Dios, la gente de Dios. Y esa es la iglesia de Dios, la gente de Dios, la gente dedicada a Jesucristo. Entonces, obviamente aquí ese es como un poco aparte. Gracia, dos cosas, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, Señor Jesucristo. Entonces, hay otros pasajes que vamos a ver que hasta puedo hacer más, escribirlos aún más. Pero yo nada más quería hacer eso para que empezamos a orientarnos sobre las relaciones, las palabras semejantes, las palabras como santos y de Dios, que quiere decir casi la misma cosa, y cómo se relaciona. Escribimos a la iglesia de Dios, dónde está, quién está en esa iglesia, y también con eso, sí, cualquier persona sí puede leer este libro porque les va a ayudar. Y obviamente vamos a hablar de que, ese también, invocar el nombre de Jesucristo. Son los santificados. ¿Quién hace eso? ¿Los santos hacen eso? ¿Quiénes son los mismos que los santificados? ¿Quién hacen eso? ¿Que están en la iglesia? ¿Sí ves? Que esas personas que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, igualita, ¿sí? Con esos santos, las mismas personas, esos llamados, esos santificados, esos iglesias de Dios, es igual. Entonces, nada más es otra forma de expresarlo, ¿sí? Entonces, a veces buscamos, híjole, invocan el nombre de Jesucristo, a veces queremos decirlo muy, muy literal. Y a veces perdimos, ¿sí?, la relación entre santos, llamados, santificados, iglesia de Dios. Y ni suene como nada de eso, ¿eh? Por eso, estamos tratando de ver todas esas relaciones, nada más para calcular, para entender un poco mejor las cosas, y a veces nos ayuda un poco con la traducción. Obviamente sabemos que muchos hermanos van a decir, dice que invocan el nombre de Jesús. ¿Dónde está la palabra invocar el nombre? Y sabemos que es muy difícil traducir ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ya, vamos a regresar a esta cosa para que ya empezamos a hablar de esa cosa. Bueno, vamos a hablar entonces sobre eso. Ya sabemos más o menos las relaciones. Vamos a ver un poco más las palabras. ¿Alguien quiere tener? Bueno, primero vamos a abrirlo a las preguntas. Si alguien tiene una duda de cómo hablar de llamado, apóstol, por la voluntad de Dios,
Y hermanos, vamos a enfocar nada más en el primer versículo, hermanos Sóstenes. ¿O alguien tiene una cosa que quiere comentar sobre este versículo? Sí. ¿Cómo traduzcan ustedes la palabra apóstol? He visto unas personas que tratan de traducirlo como en el griego, como enviado. Ok. Si quiere hablar, que empiecen a hablar los que están en Zoom. Hermano, nosotros lo hemos traducido como su trabajador de Jesús, pero es que también así le dicen a los pastores o a los misioneros, le dicen su trabajador, como su peón, ¿no? Es el término. Pero nos hemos preguntado si eso sería suficiente para apóstol, porque lo vemos como un puesto un poquito más elevado que simplemente el trabajador. Bueno, en el mero griego, como dice aquí en esta pantalla, enviado. Ellos no van a poder ver eso. Pero la palabra mero en griego quiere decir el enviado. Jesús los envió, por eso obviamente Jesús habló con todos los discípulos, sígueme, y después mandó a todos los discípulos, los 12, o los 11 al fin, que vayan a predicar, ¿sí? Bueno, llamó el nuevo, sí, en Hechos 1, y dijo lo mismo con Pablo: te escogí y tú vas a predicar mi palabra. Eso es lo que quieres hacer. Por eso, como dice usted, trabajador como dice, sí, es un poco leve para un enviado de Jesucristo. Por eso, si se puede poner por Jesús, llamado, o Jesús me llamó, o llamado a ser enviado por Jesucristo, o por ser apóstol. Lo que quiero evitar más que nada es que no solamente pongan la palabra apóstol. Pero si van a poner, a veces se puede poner un apóstol enviado de Jesucristo. Puede poner los dos. Unas personas hacen eso, sí, he visto traducciones donde quieren conservar la palabra apóstol, pero también dar el significado de apóstol, enviado por Jesucristo, o quien me mandó a hablar Jesús me mandó, soy apóstol y Jesús me mandó a predicar su palabra. Algo de mandó o enviar es lo que la idea más fuerte de la palabra apóstol. Y aquí también tengo algo escrito en Mixteco: mandado por Jesucristo a llevar o enseñar su palabra. Es lo que tenemos en Mixteco. Lo que está en paréntesis es una retrotraducción de nuestro Mixteco. ¿Alguien más quiere decir algo del apóstol? Puede ser una opción, su persona enviada. Enviada. Ajá, porque para dar la descripción de su persona. Sí, depende cómo funciona la lengua del zapoteco, donde están ustedes. Pero la idea de ser mandado o enviado, o una forma que ya tengo el cargo de mismo Jesucristo, no soy un cualquier, ¿sí? Es difícil porque a veces la palabra ángel es algo enviado también, entonces hay que distinguir entre las palabras muy similares y son diferentes. Pero pusimos en nuestro Mixteco tatum, que es como una, ¿cómo se llama? Lo que está, ¿cómo? Topil, el que trabaja por residencia. Entonces usamos para apóstol porque está mandado de una autoridad. Pero quién sabe si está bien. Sí, tiene la idea de enviado porque el agente o las autoridades de la agencia manda a esas personas a las casas. Sí. Sí es posible llevar Sí, nosotros podemos decir algo como ellos, pero
esa palabra solamente se aplica al topil, entonces de la agencia. Entonces decidimos mejor poner quien hace mandado de Jesús o algo así, pero con esa idea de ser enviados por él. Esa es la clave. Y de hacer lo que él les manda hacer, ser sus mensajeros o hacer algo mandados por Jesús. Nashika Chinyun Jesús. Sí, va. Es muy bueno. Ustedes pueden aprender aquí, Mr. Bueno. Entonces, la siguiente frase que tal vez, bueno, hemos hablado un poco de llamado o por la voluntad de Dios. Normalmente la mayoría de la gente piensa como Dios quiere, algo así. No sé si alguien tiene duda o comentarios sobre eso de por la voluntad de Dios. Y como dijo, platicamos un poco de esto como broma, el hermano. No sé si tiene problemas con decir hermano para que suene hermano carnal, o no importa que suene hermano carnal. Sí, en nuestro caso tenemos dificultad desde donde dice llamado. Porque vemos que, por ejemplo, la Reina Valera pone el punto hasta en el versículo 3, entonces nosotros tenemos que como que reformular. Sí. Entonces para decir llamado o para traducir la frase de por la voluntad de Dios, lo tenemos casi desde el inicio. Entonces más o menos dice así: yo, Pablo, Dios me llamó para ser apóstol de Jesucristo. Tenemos el préstamo, pero luego explica para hablar de su palabra a la gente, para decir y la idea como Dios quiere, la idea de por la voluntad de Dios está después. Luego dice Dios así quiso. Así quiso que ese es el trabajo que yo voy a hacer. Pero entonces como que son varias oraciones dentro. ¿Y cómo conecta Sóstenes, hermano? Y después viene eso. Junto con Sóstenes, la persona con quien estudiamos la palabra de Jesucristo, escribimos este libro a ustedes. Hasta ahí termina. Sí, como hablamos antes, se puede reformar esto, cambiar la orden de las frases para que coloquen una forma más natural en su lengua o según las reglas de su lengua. Así es. Lo único que ahorita estoy viendo es tal vez necesitamos pensar cómo traducir la palabra apóstol, tal vez agregar otra palabra ahí que se entienda que es enviado, ¿no? Para hablar de Jesús. Sí, es la idea clave, pero sí se puede, sí. Sería mejor, sí, pero si no se puede, también con todo lo demás, por Dios y todo esto, como Dios me llamó y por la voluntad de Dios, ya entendemos que es alguien muy especial, sí, que es de Jesucristo. No sé si hay otra pregunta, duda del capítulo, del versículo 1. ¿Alguien de Zoom quiere comentar algo o vamos a seguir? Nada más pueden empezar a hablar. Sí, están en Zoom. ¿Puedo compartir el versículo que tenemos? Sí, perfecto. Veo en el español que empieza desde el 1 y termina hasta en el 3. Sí. Entonces es algo largo y no sé, hicimos como 4 o 5 oraciones, creo. Sí, pero es muy válido, sí, es muy bueno. Entonces, ¿puedo dar una retro breve desde el 1 hasta donde está la primera oración o desde el 1 hasta el versículo 3?
Bueno, si quiero seguir enfocando nomás el versículo 1 sería bueno, si ya tienen en oraciones completos. Perfecto. Estoy escuchando también la palabra apóstol. Nosotros tenemos el préstamo de apóstol. Lo que necesito confirmar con mis compañeros es, ellos también están escuchando los comentarios que ustedes están dando acerca de apóstol. Entonces, si es necesario agregar esta partecita también que decía el hermano Ansberto, o no. Entonces voy a compartir la retro del versículo 1. Sí. Dice: y yo, Pablo, Dios me puso a mí para ser apóstol de Jesucristo. Yo y Sóstenes, uno de nuestros compañeros que creemos en Cristo. Luego sigue el 2, estamos enviando este papel, etcétera. Entonces ustedes como casi combinaron llamado y voluntad de Dios. Sí. ¿Tiene todas esas ideas? ¿Cómo sale ahora? Con casi ¿Cómo? ¿Perdón? Ustedes casi están combinando llamado y voluntad de Dios. Ajá. Entonces, ¿cómo sale eso? ¿Otra vez? Yo, Pablo, Dios me puso a mí para ser apóstol de Jesucristo. Me puso a mí para hablar de llamado y por la voluntad de Dios. Ajá. Ustedes pueden analizar eso a veces, si esta frase lleva las dos ideas de llamado y voluntad de Dios, o si quiere añadir eso que tal como él quería. A veces eso no ayuda tanto, así tal como él quería, pero si entra algo así también se puede. Bien, gracias. A veces suena como de doble, suena doble, entonces no tanto, sí, o suena como sobra. Ajá. Si suena como sobra, ya está dando la misma idea, como porque llamado y por la voluntad de Dios son cosas no son sinónimos, pero son muy semejantes. Sí. Está bien, lo vamos a tomar en cuenta ya una vez que estemos en el equipo, lo analizaremos y ya veremos si sí o si está sonando repetitivo. Gracias. Ajá, está bien, gracias, muy bien. ¿Alguien más o empezamos a hablar un poco del versículo 2? Obviamente podemos seguir hablando y platicando y pensando en esa cosa en la tarde, por eso están las tardes, ¿sí? Para que ustedes sigan analizando la cosa y ojalá que aquí es más fácil para estar presente con la gente que están presentes para platicar con ellos sobre esas dudas y estamos buscando la mejor forma para hacerlo por medio de Zoom también. Bueno, en versículo 2, a la iglesia de Dios, obviamente ustedes que son traductores experimentados saben que esta palabra de tiene un montón de significados, por eso tiene que siempre tener un poco de cuidado cómo se conecta Dios y iglesia, como iglesia de madera. No, todo esto de y cómo piensas de la palabra iglesia de Dios. ¿Tiene palabra especial para iglesia? ¿O tiene que poner algo como gente de Dios? ¿O donde reúnen para adorar a Dios? ¿O tiene palabra propia para iglesia? Creo que piensa de una palabra de iglesia que no es solamente un edificio. Necesitamos otro micrófono para ustedes. Sí, sabemos que en Romanos, los que están reunidos en la casa de Chloe y todo ese tipo de cosas, sí, sabemos que no había iglesias construidas, sí, como tenemos hoy. Ellos están reunidos en las casas. Por eso cuando dice la iglesia de Dios, cuando estamos hablando de la iglesia universal, ¿sí? Entonces, iglesia, santificados, llamados, santos, los que invocan el nombre de Jesús. Habla de personas, ¿sí? No habla de edificios, pero no sé, un grupo vinculado, ¿sí? Por medio de Jesucristo, porque están de Jesucristo, ¿sí? Iglesia de Dios. A veces otros lugares en la Biblia habla de la iglesia de Jesucristo. En este caso menciona a Dios en lugar de Jesucristo.
¿Quién quiere compartir algo de cómo traducirlo en la iglesia? Ok, bueno, si ustedes están de Zoom, ya empiezan a hablar a ver quién gana. Compañeros que creemos en Jesucristo. Repítelo, por favor. Compañeros que creemos en Jesucristo. Ese sí es una buena forma, sí. Porque literalmente no estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de un grupo cuando decimos iglesia, en este caso. Los que reúnen. Perdón. Pase, hable. Dice aquí todos ustedes que son creyentes en el pueblo de Corinto. Ajá. Hay otra traducción que no menciona de Dios, ¿sí? Ustedes tienen varias traducciones, no sé si creo que hay uno que no menciona Dios, ¿sí? No nos dice iglesia, que está en Corinto, pero todos dicen de Dios. He leído un comentario donde dice ahí iglesia de Dios porque en griego iglesia quiere decir asamblea. Asamblea. Entonces quiere decir, si nada más dice asamblea, entonces se refiere a cualquier asamblea. Sí. Pero cuando dice asamblea de Dios quiere decir los creyentes, no los que ya creen en Jesús. Sí. Entonces en mi zapoteco tengo los que creen en la palabra de Dios. Sí, está para bien. Que no se refiera a toda asamblea que exista allí en Corinto. Sí, eso es muy importante porque vamos a ver mucho de esto en este libro, ¿sí? En los primeros 3 capítulos vamos a ver mucho de la sabiduría de Dios contraste con la sabiduría del mundo. Entonces, este iglesia, este grupo que están reunidos, no son de los griegos, no son de los Atenas, no es una sinagoga, es unas personas que están reunidos de parte de Dios, no del mundo, no de otra religión, sino está especificando esto y vamos a ver que está especificando de Dios en muchas cosas aquí en Corinto porque quiere hacer los contrastes con Dios y con los demás, ¿sí? Nosotros ordenamos un poco la oración, ¿no? Empezamos como diciendo a la iglesia de Dios. La traducción está como ustedes que ya se convirtieron o ya pertenecen a Jesús, quien envió Dios a salvarnos. Ustedes que escogió Dios para que sean su pueblo, con todos los que adoran a nuestro Señor Jesucristo en todas partes, quien es Señor de ellos y de nosotros. Y eso ya empieza a llevarnos a la pregunta de santificados. ¿En qué forma vamos a entender santificados? En Cristo, también esa es otra palabra clave en todo lo que de los escritos de Pablo, en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? Obviamente es algo como de Dios. Está especificando como la tema, ¿sí? Santificados como en Cristo. Y hay los dos formas más fuertes para entender en Cristo. Es en Cristo porque ellos creen, ellos siguen, ellos confían en Cristo, ellos son salvos por Jesucristo. O también puede ser santificados en Cristo por medio de lo que Él hizo en la cruz. Entonces hay dos formas de entender. Son santificados porque creen en Jesús o que son salvos. O son santificados por culpa o por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando habla de en Cristo, está hablando de por lo que Él hizo o por ser parte de Él, por ser cristianos, sí, por ser salvos, por ser seguidores de Jesucristo. ¿Alguien más cómo traducieron santificados en Jesucristo? ¿O tiene forma de traducir eso?
En Mixteco pusimos limpios ante Dios por lo que hizo Jesucristo. Por eso hablamos de su... de Ustedes que que él ya hizo. son limpios ante Dios por medio de Jesucristo. Ajá, limpios ante Dios por lo que hizo Jesucristo. Eso es muy bueno. Tenemos un problema con limpios porque precisamente tenemos como limpiar, pero suena como si fuera un baño, literalmente. Entonces como que no queremos confundir santificados con literalmente estar limpios. Pero sin pecado es otra posibilidad, porque sabemos que Pablo habla mucho así, un santificado también ya está sin pecado delante de Dios. Porque limpios también como tiene doble sentido, sí puede ser la forma que vive o la forma que ya son, Dios quitó sus pecados. Y como sabemos, no sé si ustedes quieren comentar sobre eso, cómo ustedes entienden santificados. ¿Quiere comentar algo de cómo entiende la palabra santificados? Aquí por lo menos los ñandevas colocaron a ustedes que han sido elegidos por Dios para su pueblo santo, escogidos, apartados para Dios. Serían santificados. Así utilizan ellos, apartados para Dios. Bueno, eso es más o menos lo que mencionamos, sí, Iglesia de Dios, santificados, santos, invocan el nombre de Jesucristo, cubre cosas muy semejantes. Está identificando mucho a ellos como dan muchas cosas, entonces, santificados, porque santos también da la idea de apartados, un poco gente de Dios. Eso también habla de apartados. Es otra forma de también traducir esa cosa, de santificados. Porque y también tiene esa cosa que hablamos de Dios. Ya no son del mundo, ya son santificados, ya viven diferente, ya son apartados. Dios, ya no son lo mismo. Ya tienen una sabiduría del cielo y todas esas cosas que vamos a ver. Esos santificados identifica a ellos como personas diferentes del mundo. Que sean personas sin pecado o personas que ya están en la mano de Dios, ya no están en el mano del diablo o mano del mundo, están en el mano de Jesucristo. Pues hay varias formas de entender santificados, en este caso apartados, limpios, sin pecado, propiedad de Dios. Aunque también tenemos llamados a ser santos, también da la misma idea de... Cuando estoy trabajando como consultor del Antiguo Testamento y veo la palabra santo como está cerca de la presencia de Dios, porque siempre cuando habla de santo, habla de las cosas del templo que está cerca de la presencia de Dios, o cuando dijo Dios a Moisés que quite sus sandalias, sus huaraches, porque en la tierra donde está es santo. ¿Y por qué es santo? Porque está cerca de la presencia de Dios. Y la palabra limpio es más en el Antiguo Testamento es más cosa de ellos, como hicieron un rito, algo según la ley para purificarse. Como limpio y purificarse son similares, pero santo es otro concepto, como cerca de Dios. Y no sé, sí, entonces yo a veces no se puede, pero para distinguir como limpio es algo que pueden hacer, limpiarse a sí mismo, pero no puede santificarse a sí mismo. Entonces hay distinción. Entonces, pero no siempre pueden expresar En nuestro mixteco tenemos una palabra de consagrado, pero no todos van a quererlo porque a veces no cabe como la palabra y. Sí, un reto que tenemos, aquí tenemos la palabra santos, lo que está diciendo Douglas, son apartados, viven diferentes, sí, ese no es una tierra común, es una tierra donde está la presencia de Dios, donde está Dios llamada especial, y como dijo Bob Douglas, como viven en la presencia de Dios, entonces... Contraste santo con la palabra, ¿cómo se llama?
Para una palabra quiere decir común. Entonces la palabra común es en inglés, en español, ¿cómo es? No, voy a pensar en la otra palabra, pero hay otra palabra que cosas comunes. Y no quiere decir que son sucios o son pecadosos, pero son comunes. Y voy a pensar la palabra, pero mi mente no funciona. Entonces, no está bien. Disculpe, no. No, mundiales. Entonces voy a pensar la palabra, disculpe. No. Mundanas, algo así. ¿Mundano, hermano? ¿Mande? Repite. ¿Mundano? Sí, puede ser. Mundano. Profano, lo dicen. La palabra es profano. Y profano y santos son opuestos, ¿no? Y entonces profano no quiere decir como pecadoso, pero quiere decir común. Entonces profano es algo que no es especial. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo habla de los diferentes vasos, hay vasos de honra y vasos de no honra, que son comunes o profanos. Y no que son sucios, los vasos son limpios, pero no es apartado para Dios. Sí. Entonces, sí, como en Mixteco pusimos, somos gente de Dios, ¿sí? Llamados a ser gente de Dios. Así en Mixteco pusimos, gente de Dios. No del mundo, no común, sino de Dios. Y esos santificados, como dije, pueden ser apartados o ya sin pecado, porque en Jesucristo es muy fuerte, ¿sí? Están en ese estado por lo que hizo Jesús o porque son de Jesús. Son santificados, son apartados, son limpios, son sin pecado, son cosas de Dios. Y es algo, como dije, no son sinónimos, pero son algo muy semejante, santos y santificados. Y hasta iglesia de Dios, como dice de Dios, son su posesión también, posesión de Dios, posesión de Dios, posesión de Dios. Todo sí. Pero estamos buscando diferentes palabras hasta invocar el nombre de Jesús, nuestro Jesús, Señor Jesucristo, son gente de Dios. Pero a veces estamos tratando de buscar una distinción para poder traducir cada frase. ¿Otro comentario? Sí, tengo una pregunta, pero en el versículo 1. Ajá. En la versión nueva, la nueva versión internacional dice escribo esta carta. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Escribimos o escribo? En el zapoteco creo que podemos decir ambas, pero Pues depende de dónde coloca el verbo también, ¿sí? Si pobre Sóstenes que se queda al fin del versículo y lo quiere escribir aquí, entonces sería yo escribo. Pero si lo pone después de la palabra Sóstenes, sería mejor. okay. Porque a veces Pablo escribe así, yo con Timoteo hagamos eso y no menciono otra vez Timoteo, pobrecito. Sí. Y también hemos visto, creo que está en Gálatas, ¿sí? El nombre de la persona quien escribió la carta. Él está dictando la carta. No, ni lo escribe, pero por eso cuando dice escribimos es una forma, es nuestro mensaje a ustedes. No literalmente necesariamente lo está poniendo el lápiz, sí, al papel. Exclusivo y inclusivo aquí también. Así escribimos, sí es exclusivo, obviamente, sí, exclusivo. Si tiene diferente, ya todos saben qué es la diferencia entre inclusivo y exclusivo. Sí. Como exclusivo es que vivimos en Arizona. Vivimos en Arizona. Ustedes no. Pero estamos en este taller de Corintios, sí, eso es inclusivo. En Mixteco, por ejemplo, hay diferentes palabras para expresar todo ese tipo de cosas. Sí, debe ser inclusivo nuestro Señor Jesucristo, toda esa cosa, obviamente, sí. Hay lugares en Corintios donde
hay dudas, ¿sí? Si es inclusivo o exclusivo, vamos a practicar más eso. Pero en cuestión a esta pregunta, también la mayoría ponen escribimos, pero también hay unas que puede ser saludamos. Como dice salutación, sí, es un saludo. Por eso, yo, Pablo, con hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios. Es otra posibilidad. La mayoría de las versiones que he visto ponen escribimos, sí, cuando van a añadir, pero es posible también poder saludamos. Nosotros pusimos enviamos, estamos enviando. Enviando, Enviamos. ¿no? Sí, también. También. ¿Y usted? Saludamos, ajá. Pusimos saludamos, pero es por parte. Primero dice Pablo, envió el saludo a ustedes, los de la iglesia de Dios que están en Corintio, y también envía a nuestro hermano Sóstenes saludo a ustedes. Pues toma parte del versículo 2 y lo echa en el versículo 1. Ajá. Sí, porque hay que buscar dónde colocarlo, ¿sí? A la iglesia de Dios, dónde vamos a colocar con Pablo y llamarlo y todas esas cosas. Y dónde colocar Sóstenes. Sí, porque al decir envió saludo, pero ahí tenemos que decir a quién envía el saludo. Ajá. Y por eso pusimos en el 1 a la iglesia de Dios. Ajá. Sí. Y también Un comentario acerca de escribimos. No sé si para algunas lenguas pueda ser pues un problema el hecho de que se escriba y eso parezca como que Pablo y Sóstenes estaban como literalmente escribiendo los dos juntos, y sea mejor poner saludamos, porque eso implicaría que Pablo está escribiendo. Ajá. Pero también Sóstenes quiere mandar las mismas palabras Sí. a ellos, que los dos están como enviando el mismo mensaje, pero no los dos están escribiendo. Sí. Para algunas lenguas puede ser mejor esa parte, Ajá. Y como algo que que pensar. enviamos, es otra posibilidad. Ajá, porque si es necesario como que se sepa que no están escribiendo literalmente los dos al mismo tiempo ahí la carta. Sí, exactamente. Entonces, las tres posibilidades: enviamos, saludamos, escribimos, y pues, por poner nada como Reina Valera. Creo que eso no sale en casi ninguna lengua, no poner nada. Bueno, estamos en medio del versículo 2, hemos hablado de iglesia de Dios, tratamos de hablar de eso, de santificado en Cristo Jesús, llamados como aquí arriba, santos. Tal vez la siguiente cosa que nos puede complicarnos es invocan el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puso algo diferente que nombre? ¿O alguien tiene posibilidad en su lengua poner la palabra nombre o invocar? Nosotros pusimos los que a ver, permíteme. Ajá, los que adoran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Adoran? Ajá. Los que adoran, ajá. De una buena forma. Porque como decimos, iglesia, santificados, santos, llamados, adoren a Jesús, no son sinónimos, pero son palabras que están refiriendo a la misma persona, a las mismas personas que están en Corinto. Otra idea de los que adoran. Sí, para nosotros en Otomí pusimos alabar el nombre de Dios, de Jesús, del Señor Jesús. Alabar el nombre de Jesús. Jesús. Los que alaban. Los que alaban el nombre de Jesús. Alaban Por los el nombre de Jesús. Ok.
Sí, ese siempre depende cómo usan en su lengua la palabra, el nombre. Porque es una palabra muy común en la Biblia. Habla de la autoridad, el poder. El nombre de Jesús quiere decir que somos identificándonos con Jesús. Como Él es nuestro Señor. Por eso podemos hablar del nombre y su autoridad, que somos de Él. Y por eso decimos que los que invocan el nombre de Jesús es algo casi igual, ¿sí? No sinónimos, pero casi igual con todas las demás palabras claves que estamos mencionando, que refiriendo a las personas que si siguen, adoran, son salvos por Jesucristo. Nosotros tenemos en esa parte con todas las personas que ya creen en nuestro Padre Jesucristo en toda la tierra. Creen. Bueno, hay otro detalle aquí con todos los demás. Sí, por eso es otro. Ese es un detalle, pero también es bueno mencionarlo, ¿sí? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre, no son diferentes personas que hacen cosas diferentes, ¿sí? Porque también nosotros invocamos el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso nada más en esta traducción puse con todos los demás. Nada más para que su traducción no muestre como una diferencia entre esos santificados, iglesias de Dios en Jesucristo santos, con las personas que invocan el nombre de Jesús. Son personas que hacen lo mismo, sí, son hermanos, sí, son seguidores de Jesucristo. Y esos todos los que hacen eso, también esos invocan el nombre de Jesucristo, sí. Son detallitas, pero se puede cambiar el sentido del versículo. Joaquín. En esta versión tengo acá, es como leyó profeta, porque dice todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo. Porque si decimos en zapoteco, mencionan a Jesucristo, puede mencionarlo, pero ¿qué? Nada más mencionarlo. Como literalmente dice eso en español, no invoque, o sea, hablan de él o algo así, pero no tiene sentido. Entonces diciendo que creen en Jesucristo o que confían en Jesucristo, ya es que son de Jesucristo. Sí, ese es como dije, ese es la tema, sí, que está haciendo Pablo en esas cosas. Como decimos, iglesia de Dios, santificados en Jesucristo, santos y amados, invocan el nombre de Jesucristo. Todos son diferentes formas de hablar de la misma persona, y ellos no están con la idea que son seguidores de Jesucristo. Cualquier cosa que ustedes, cualquier forma que ustedes traducen eso, debe dar la idea que son seguidores de Jesucristo o gente de Dios o algo así. Bueno, ya encontramos esa palabra Señor. Aquí también Señor. Ustedes tienen palabra para el Señor. ¿Cómo traduzcan la idea de Señor? Es la primera vez que encontramos el Señor en este libro. Es muy importante porque vamos a verlo como, ¿cuánto? 20 veces más mínimo en ese libro. ¿Cómo traducir la idea del Señor? Perdón, en el caso de nosotros, para la palabra Señor, cuando viene así solo Señor, tenemos la palabra en zapoteco. Pero cuando ya dice Señor Jesucristo, entonces ya ponemos esa palabra también en zapoteco y agregamos Jesucristo. El detalle es cuando dice nuestro Señor, cuando viene el nuestro, entonces ya lo que hacemos es decir, me fue la palabra, voy a buscarlo, decir el que manda a nosotros, nuestro Padre, el que manda a nosotros.
otra idea de cómo traduzcan la palabra Señor. Muchas personas a veces ponen dueño o amo o algo así. Sí, nosotros Para nosotros, decimos Señor o amo, es la misma palabra. Pues todo. Shito. Okay. Sí, ¿alguien de eso que quiere hablar algo? Sí, para nosotros en Otomí decimos nuestro gran jefe. Gran jefe, ajá. Sí. Gran jefe, sí. Sí, quería comentar algo de esta idea del Señor, porque en aquel tiempo la historia nos cuenta que ya empezaron a obligar a las personas confesar que César es Señor. Usaron la misma palabra que usan aquí en griego aquí. César es el Señor. Entonces, obviamente los hermanos no quisieron decir eso, ¿sí? Y para nosotros César no es Señor, Jesús es el Señor. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Y desde aquí adelante se usa mucho la palabra Señor en esa carta. En todas sus cartas, ¿sí? Siempre está diciendo Señor Jesucristo. Es una forma también para identificarnos con todas esas palabras, con Dios santificado, santos, invoca el nombre de Jesús, porque no somos la iglesia de César, no somos apartados para César, no nada de eso, si no somos llamados por César, no invocamos el nombre de César, invocamos el nombre de Jesús. Jesús es el Señor, no César. Entonces, es una de las razones que muchas de las cartas de Pablo están llenas de la palabra Señor, porque es una otra afirmación que no somos del mundo, que no vamos a doblar la rodilla, sí, obviamente el versículo famoso de Filipenses, sí, todos se van a doblar en la rodilla y confesar que Jesús es el Señor, no César. Entonces a veces nos da un poco más impacto, a mí me da más impacto cuando cada vez que decimos que Jesús, Señor Jesucristo, es Señor de ellos y nosotros y todo ese tipo de cosas, pensar en la mente, no César. Por cualquier cosa en este mundo hoy en día, sí, que puede reemplazar a Dios en nuestras vidas, ¿sí? Que el celular, no el Señor, cualquier cosa, como hablan mucho de ese tipo de cosas. La cosa que controla mi vida, la jefe de mi vida es Jesucristo, no César. No las cosas, no el celular, no cualquier cosa. ¿Otra persona quiere comentar de cualquier cosa de versículo 1 y 2? Estamos tratando de cubrir todo lo que, nada más las palabras claves, sino cómo se conecta toda esa cosa. No sé si en este cosa sí está un poco complicado, como hemos platicado, cómo ordenar toda esa cosa, sí, porque apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, llamado, 1, 2, sí, son 3 cosas, sí, porque es un llamado ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Son 3 cosas, tiene que colocar esas 3 cosas. Sí, esa es la tiene como 3 o 4 oraciones en el primer versículo. Sí. Y colocar sóstenes también. Una pregunta para Juan. La palabra de santificado en griego es pasivo. Entonces, es algo que no hace uno a sí mismo y implica que otros hacen. Y como, entonces, no sé si es necesario a veces decir quién hizo. Y otra pregunta que tengo del Señor, no sé, voy a decir que usamos chito para cuando dice dueño, pero cuando es título de Jesús, como lo hacemos como rachatnu. Entonces es un título es una palabra respetuoso. Respetuoso, sí, queremos la palabra más respetuosa que tenemos. ¿Sí? Así. Sí, está bueno porque él está hablando de eso, de esas palabras que como llamado, sabemos con el contexto que es por Dios, santificados, apartados por Dios,
bueno, es en Jesucristo por medio de lo que hizo Jesús o por ser seguidores de Jesús. Dios nos ha hecho esto. Y a veces, no sé si alguien tenía problema con quién puso para santificarnos. ¿O tenía que poner quién? Sí, para nosotros sí necesitamos quien santifica. Entonces por eso es que cuando se arma todo el texto, pues como que se pierde ahí el sentido. Por ejemplo, en Cristo y luego santificados. Entonces sí, es un poco difícil estructurar el texto. Sí, porque creo que la idea no es que Jesucristo mismo, bueno, lo que Él hizo en la cruz, lo santificó. En este caso sí, pero normalmente la idea de por medio de lo que Él hizo en la cruz, por medio que estamos seguidores de Él, por eso Dios nos santificó. Pero tal vez depende cómo coloca toda esa cosa en su lengua. Bueno, tenemos unos minutos más, vamos a hablar un poco de esta última parte. Creo que ustedes quienes han traducido otros libros, ese es casi igual, como repite la misma cosa en la mayoría de los libros de Pablo, no todos, pero casi. Y en esa cosa de gracia, suena como la misma palabra que normalmente la gracia de Dios, pero en este caso, las personas griegos escribieron lo mismo, así que no son hermanos, ¿sí? Escribieron algo muy semejante a esto, a las personas. Entonces, si tenemos una palabra muy complicada para la gracia de Dios y todo eso, tal vez no tenemos que hacerlo tan complicado, ¿sí? No, aunque es la misma palabra, estamos hablando de la consistencia. En ese caso, esta palabra es un poco más leve, normalmente que los otros usos de gracia en lo que escribe Pablo, porque es casi como una fórmula escrita hasta personas que no son hermanos, ¿sí? Gracia y paz. Obviamente de Dios, de nuestro Padre, de Jesucristo es la diferencia, ¿sí? Entre lo que van a escribir la gente del mundo, ¿sí? Pero hay muchas cartas entre los griegos, gracia y paz a vosotros. Así escriben. Pero obviamente Pablo, la diferencia, como vamos a ver, de la sabiduría, de todo nuestro cuerpo y todo eso, son de Dios y de Jesucristo. Eso hace la diferencia. Vamos a tomar algo que es común en el mundo, que es mundial, y vamos a hacerlo como para Dios. Entonces, ¿alguien quiere dar un comentario como traducen gracia y paz? Me gustaría compartir lo que tenemos. Okay. Dice: nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo siga ayudando a ustedes y siga haciendo que ustedes sigan estando bien. Es como decir, estar bien de corazón, estar en paz. El paz. Bueno, para nosotros, bueno, sí. Habla, hermano. Sí, perdón. Para nosotros en Otomí es una buena vida. Paz. Sí. Sí, está bien, porque como dije, no tenemos que buscar una palabra tan elevada como normalmente usamos la palabra gracia en este caso, como es un saludo común, pero que sea buena del corazón, buenos sentimientos para la persona, que Dios les ayuda. Y es bueno lo que dijo, hermano, porque a veces tiene que cambiar la orden, ¿sí? Porque ese dice gracia y paz a vosotros obviamente podemos jugar mucho con la orden, buscando la forma más natural para decirlo en nuestra lengua. Y comparando otros, como dije, como no puedo escribir
4 traducciones aquí. Estoy basándome en la Reina Valera. Ustedes pueden estar viendo las otras traducciones para reordenar los versículos. Sí. En el zapoteco de Quiatoni tenemos lo siguiente: pedimos a Dios que es nuestro Padre, y a Jesucristo, la persona que es nuestro dueño u amo. Él los bendiga y les dé descanso y les dé descanso en sus corazones. Algo así. Entonces, para traducir esa parte, bueno, es que hay algunas versiones que nada más tienen pues gracia y paz a vosotros. Entonces entendemos que es un deseo de Pablo, sí. de como pusimos aquí, pedir a Dios, rogar a Dios. Ajá. Sí, también ese es uno de los casos donde tal vez debemos añadir un tipo de palabra, deseo, o pido a Dios, para que pase toda esa cosa. Y también tal vez debo mencionar que hay dos tipos de paz en la Biblia. La mayoría de ustedes tienen paz bien adentro, paz en tus corazones, que no preocupan en muchos casos si están maltratados, reciben persecución, por eso necesitan la paz adentro. También hay paz, pero que estén bien entre ustedes, que ustedes no estén peleando. Pero como dije, puede estar pensando en las divisiones y ustedes viven en paz, no divisiones, no peleando, no contiendas y toda esa cosa. Menciona mucho de esas cosas donde ellos no viven en paz, ¿sí? Pero aunque eso es la verdad, como dije, esa gracia y paz es una fórmula común, por eso tal vez no está enfocando tanto en todas las contiendas y peleas y divisiones que hay en Corinto y líticos, llevándolos delante del jueces mundiales y todo ese tipo de cosas, y diciendo yo soy un ojo y ustedes nada más un pie y todo ese tipo de cosas, ¿no? Buscamos bonitas palabras como queremos y ponerlas ahí, que sale un deseo bonito. Bueno, creo que ya llegamos a la hora donde ya vemos. Si quieren orar. Oremos. Dios, gracias te damos por este día que estuvimos meditando en tu palabra, en el libro de 1 Corintios. Gracias porque tú abres nuestros pensamientos, nos guía a conocer más de ti, más de lo que quiso enseñar Pablo, y así también esto que pueda llegar a otras comunidades para que puedan conocerte más a ti. Te entregamos toda esta semana y todo lo que tenemos por delante, también la comida que viene también enseguida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tal vez debo mencionar, como es el primer día y pasamos la mayoría del tiempo con la introducción, obviamente nada más pasamos tres versículos, pero ojalá que los siguientes días sí podamos pasar. Y tenemos una tarea, no sé si quieres mencionarlo, Douglas, yo lo tengo escrito aquí, pero... Sí, estoy pensando por no... estamos pensando nada más, pero como una clase de seminario, siempre antes que empezamos un libro, nos dijo que lo leemos de 1:1 hasta donde termina el libro con voz alta. Y lee todo, entonces la tarea es leer todo de 1 Corintios de voz alta, y se puede hacerlo solo si quieren o con grupo. Si tengan confianza en su corredor, léelo en idioma, y si no, léenlo en una versión de español. Y leen en su grupo, los niños que son solos, sin otros en su idioma, pueden escoger otra persona, formas sesiones no, eso creo que no vamos a hacer. Entonces quiero decir que podemos formar grupos en las tardes
de grupos chiquitos, y creo que podemos usar como de Zoom yo tengo cuenta de Zoom también, entonces si quieren que apoyamos podemos comunicarnos para los que están en línea. Entonces sí, es todo, ¿no? Entonces léalo desde 1 hasta 16. Yo tengo también un cuarto de Zoom. Ok. ¿Cómo? Ok, está bien. Entendí. Entonces, si tengo otro anuncio que dijo el Cody que los que van a pagar de las comidas en efectivo, quiere tenerlo mañana o pasa mañana, si no no puede pagar los que los están haciendo, y creo que ya no comemos el jueves. Entonces los que ya ustedes saben quiénes son, que van a pagar en efectivo a él, que lo hacen mañana o el próximo día. Bueno, es todo.